Bienvenidos un día más a su canal favorito donde las noticias vuelan más rápido que un taxi en Estambul. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva, porque hoy, prepárense, porque vamos a hablar de algo que va a hacer temblar los cimientos del fandom, algo que muchos han estado esperando, rogando, suplicando a las estrellas. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Hande y Kerem. Los reyes del romance turco, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, los que nos dejaron el corazón roto cuando lo dejaron, y los que ahora, bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de que se lancen a comentar enloquecidamente, les pido un favorcito rapidísimo, si aún no se han suscrito al canal, corran a hacerlo. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismorreos más jugosos y los análisis más profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. Además, así me ayudan a seguir trayéndoles contenido que sé que les encanta. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. El 25 de abril de 2025, una fecha que si son tan fans como yo, seguramente ya tienen marcada en el calendario, ha traído consigo una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Después de meses, años incluso, de silencio, de rumores contradictorios, de indirectas en redes sociales que nos volvían locos. Hande y Kerem han anunciado algo. ¿Pero qué han anunciado exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no es lo que todos pensábamos. No se trata de una reconciliación romántica, aunque sejamos honestos, todos lo deseábamos en secreto. No se trata de una nueva serie juntos, aunque la idea nos haría saltar de alegría. Se trata de algo completamente diferente, algo que demuestra que, más allá del romance, hay una amistad profunda y un respeto mutuo que perdura. Prepárense para el bombazo. Hande Erçel y Kerem Bürsin han anunciado que van a colaborar en un proyecto benéfico. Sí, lo han oído bien. Los dos actores, que siempre se han mostrado comprometidos con causas sociales, han decidido unir sus fuerzas para recaudar fondos para una organización que ayuda a niños con enfermedades raras. La noticia ha sido confirmada por sus respectivos representantes y aunque aún no se conocen todos los detalles del proyecto, se sabe que incluirá una subasta de objetos personales de los actores, una campaña de concienciación en redes sociales y posiblemente un evento especial con la participación de otras celebridades turcas. Imagínense la escena, Hande y Kerem, juntos de nuevo, pero esta vez no en un plató, sino en un escenario defendiendo una causa noble. La química entre ellos sigue siendo palpable, aunque ahora se manifiesta de una manera diferente, más madura, más respetuosa. Por supuesto, la noticia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans, divididos entre la decepción de no ver un regreso romántico y la alegría de verlos juntos de nuevo, han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo y admiración. Los hashtags #Hande y Kerem unidos por una causa, #Hande Erçel, #Kerem Bürsin y número 250422025 se han convertido en trending topics mundiales en cuestión de minutos. ¿Pero por qué este anuncio ha causado tanta conmoción? Creo que la respuesta es sencilla: Hande y Kerem representan algo más que una simple pareja de actores. Representan la esperanza, la ilusión, la posibilidad de que el amor verdadero exista. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada, y nos hizo creer que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Por eso, cuando se separaron, muchos fans sintieron que una parte de ellos también se rompía. Y por eso, cada vez que hay un atisbo de reconciliación, las redes sociales se incendian. Pero más allá del romance, creo que es importante destacar la madurez y la profesionalidad de Hande y Kerem. A pesar de su ruptura, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa, y han demostrado que es posible trabajar juntos incluso después de haber compartido una historia de amor. Este proyecto benéfico es una prueba de ello. Han dejado atrás sus diferencias y han unido sus fuerzas para ayudar a quienes más lo necesitan. Y eso, mis amigos, es algo digno de admirar. Además, esta colaboración podría abrir la puerta a futuras colaboraciones profesionales. Quién sabe, tal vez en el futuro veamos a Hande y Kerem protagonizando una nueva serie o película. Pero por ahora, lo importante es celebrar este proyecto benéfico y apoyar la causa que están defendiendo. Creo que este anuncio nos enseña una lección importante: el amor puede cambiar, pero la amistad y el respeto pueden perdurar. Y a veces, es más valioso tener un amigo leal que un amante apasionado. Ahora, hablando un poco más de cada uno por separado, Hande sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo.
Su belleza y su talento la han convertido en una de las figuras más populares de Turquía y del mundo. Además, su compromiso con causas sociales la ha hecho merecedora del cariño y el respeto de sus fans. Por su parte, Kerem también está imparable. Después de su exitosa participación en la serie Senkalkam, ha protagonizado varios proyectos que lo han consolidado como uno de los actores más versátiles y talentosos de su generación. Además, su carisma y su sentido del humor lo han convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión turca. En resumen, la noticia del 25 de abril de 2025 no es lo que todos esperábamos, pero es una noticia positiva que demuestra la madurez y el compromiso de Hande y Kerem. Su colaboración en este proyecto benéfico es un ejemplo de que es posible superar las diferencias y trabajar juntos por una causa noble. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. 1. Hande Erçel y Kerem Bürsin han anunciado que van a colaborar en un proyecto benéfico para recaudar fondos para una organización que ayuda a niños con enfermedades raras. 2. La noticia ha generado un revuelo enorme en las redes sociales, con fans divididos entre la decepción de no ver un regreso romántico y la alegría de verlos juntos de nuevo. 3. Este proyecto benéfico es una prueba de la madurez y la profesionalidad de Hande y Kerem, que han sabido mantener una relación cordial y respetuosa a pesar de su ruptura. 4. La colaboración podría abrir la puerta a futuras colaboraciones profesionales entre los dos actores. 5. Este anuncio nos enseña una lección importante: el amor puede cambiar, pero la amistad y el respeto pueden perdurar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece este anuncio? ¿Creen que es posible una reconciliación romántica entre Hande y Kerem? ¿Qué otros proyectos les gustaría verlos protagonizar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, les pido un favorcito: si les ha gustado este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, que aún hay más jugo que exprimir a esta jugosísima noticia. Porque aunque ya les he contado lo esencial, la verdad es que el anuncio de esta colaboración benéfica ha desatado una ola de especulaciones y teorías que no podemos ignorar. Así que agárrense, que vamos a sumergirnos aún más profundo en este culebrón turco. Para empezar, hablemos de la organización benéfica elegida por Hande y Kerem. Se trata de Umut Kokuklariin, Esperanza para los Niños, una ONG turca que lleva años trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes que padecen enfermedades raras. Esta organización no solo ofrece apoyo médico y psicológico a los pequeños y sus familias, sino que también se dedica a la investigación y a la sensibilización sobre estas enfermedades, que a menudo son ignoradas o incomprendidas. La elección de Umut Kokuklariin no es casualidad. Tanto Hande como Kerem han mostrado en el pasado su apoyo a causas relacionadas con la salud infantil. De hecho, Hande ha colaborado en varias ocasiones con hospitales pediátricos y ha participado en campañas de donación de sangre. Kerem, por su parte, es un firme defensor de los derechos de los niños y ha utilizado su plataforma para denunciar situaciones de injusticia y abuso. Pero volvamos al proyecto benéfico en sí. Como les comenté antes, una de las iniciativas estrella será una subasta de objetos personales de Hande y Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Qué tipo de objetos van a subastar? ¿Serán prendas de ropa que usaron en Senkalkam? ¿Accesorios que les recuerden momentos especiales de su relación? Las posibilidades son infinitas. Fuentes cercanas a los actores han revelado que Hande está pensando en donar uno de los vestidos que lució en la alfombra roja de algún festival de cine, mientras que Kerem podría subastar su guitarra favorita, con la que solía componer canciones en sus ratos libres. Imagínense la puja por estos objetos. Los fans más acérrimos estarían dispuestos a pagar una fortuna. Pero la subasta no será la única forma de recaudar fondos. Hande y Kerem también están planeando una campaña de concienciación en redes sociales, en la que invitarán a sus seguidores a donar dinero a Umut Kokuklariin, y a compartir información sobre las enfermedades raras.
Además, los actores podrían grabar un vídeo juntos en el que hablarán sobre su experiencia personal con la organización y animarán a la gente a colaborar. Y ahora, la Gran Prek. ¿Habrá un evento especial con la participación de otras celebridades turcas? Los rumores apuntan a que sí, y que Hande y Kerem ya han contactado con varios amigos y compañeros de profesión para que se unan a la causa. Imagínense un concierto benéfico con los artistas más populares de Turquía. Sería un evento histórico. Por supuesto, la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo en un escenario ha desatado la histeria colectiva entre los fans. Muchos sueñan con que este evento sea el escenario de una reconciliación romántica, aunque los actores se hayan encargado de dejar claro que se trata de una colaboración puramente profesional. Pero seamos sinceros, en el mundo del espectáculo turco nunca se sabe. Las relaciones amorosas son tan impredecibles como el clima de Estambul, y lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en realidad. Así que aunque Hande y Kerem insistan en que solo son amigos, no podemos descartar la posibilidad de que Cupido vuelva a flecharlos en el futuro. Mientras tanto, los fans se aferran a cualquier indicio que pueda alimentar sus esperanzas. Cada comentario que hacen en redes sociales, cada me gusta que dan a una foto del otro, es interpretado como una señal de que el amor aún vive entre ellos. Pero más allá de las especulaciones románticas, creo que es importante valorar el gesto de Hande y Kerem de unirse para ayudar a los demás. En un mundo donde las noticias negativas y los conflictos están a la orden del día, es reconfortante ver a dos personas influyentes utilizando su fama para hacer el bien. Su colaboración en este proyecto benéfico es un ejemplo de que la fama y el éxito pueden ser utilizados para fines nobles, y que el compromiso social es una responsabilidad que todos deberíamos asumir. Y ahora, para terminar, me gustaría hacerles una pregunta: ¿qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de conocer a Hande y Kerem? ¿Qué les dirían? ¿Qué les preguntarían? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y recuerden, no se pierdan el próximo vídeo, porque les tengo preparada una sorpresa que les va a encantar. Besos y abrazos.